Bueno, muy bien. Buenos días a todos y gracias por participar una vez más en nuestras perspectivas. La intención es de a poquito regularizar este encuentro con ustedes cada 2 meses, probablemente a esta altura del mes. Ya le vamos a ir avisando, pero la idea es tener una mínima de estrategia, de estructura para que ustedes puedan anticipar cuándo vamos a volver a repetir esto. Muy bien, hoy tenemos un montón de temas para tratar, obviamente. Central sería la discusión del mundo y lo que puedan pasar con los mercados de capitales en particular. Y después sí hablar un rato sobre Argentina, la perspectiva financiera, y en esto Roberto Gereto va a colaborar para darnos una idea más específica de estrategias de inversión. Como siempre, la intención es describir un poco la situación, pero siempre haciendo foco a las implicancias para la inversión o para la protección del patrimonio, como me parece que va a ser en esta ocasión, ¿no? Bien, empecemos con a ver si puedo movilizar mi... Bueno, ahí va, perfecto. Hoja de ruta, en la economía mundial, si quieren, la síntesis es esta, es la muy mala combinación de una inflación que ya empieza a tener signos de persistentes y los problemas de geopolítica que vimos recientemente, que complican muchísimo el accionar de política monetaria y obviamente pone muy nerviosos a los mercados. En este contexto, lo que vamos a resaltar es las estrategias defensivas, básicamente, porque realmente la volatilidad que existe, yo creo que es insoportable para cualquier patrimonio mínimamente conservador, y por eso hay que empezar a tratar de aprovechar de las oportunidades que genera un mercado como este, donde la volatilidad se paga. Entonces eso vamos a ver. Y después en Argentina la conclusión más simple, creo que a esta altura ya es un consenso, es que el acuerdo no resuelve nada, pero no deja de ser exigente, hasta cierto punto incumplible. Es una gran discusión que hay, que a mí me ha tocado hasta discutirlo con el Fondo Monetario. La percepción de que esto es solo un puente de tiempo para el gobierno y no necesariamente una voluntad clara para poder mejorar la situación. Bueno, analicemos un poco eso y también veamos lo que eso implica, pero la principal conclusión es que la inflación es lo único que sigue haciendo el ajuste en la Argentina, con o sin el fondo, y eso va a seguir siendo así. Y este año vamos a tener más inflación que el año pasado y los riesgos de volatilidad nominal van a ir creciendo. Bueno, y a partir de ahí vamos a las ideas de inversión. Empecemos con el mundo. Entonces, un poco lo que ya les comentaba, yo diría que veníamos hasta hace una semana con esa sensación de que la inflación empezaba a tener signos de persistencia mayor a lo que tal vez esperaba originalmente y a lo que argumentaban los bancos centrales, principalmente la Fed y el ECB. Y eso obligaban a los dos bancos centrales a reaccionar. Y lo habían hecho mostrando un cambio totalmente evidente en términos de estar dispuestos a subir tasas más rápido y a desacelerar o cambiar por completo la política de manejo de pasivos y activos. Esa era la situación cuando llega el conflicto ucraniano, con el impacto principalmente sobre los precios de los commodities. En este caso, el precio no solo el petróleo, no es un shock petrolero, es un shock de alimentos también, con lo que tiene un impacto fenomenal y tiene un impacto sobre el ingreso, que de alguna manera va a afectar también al consumo y por lo tanto va a desacelerar la demanda. Entonces, este conflicto de alguna manera empieza a jugar el rol que juegan las tasas altas y por eso las tasas pueden empezar a pensarse de una manera diferente a la política monetaria. El gran problema es que esto viene con más inflación y hay que ver hasta qué punto los bancos centrales del mundo aceptan eso. Algo vamos a discutir de cómo fue cambiando
la teoría económica al respecto, donde hoy da la impresión de que va a haber un poquito más de flexibilidad y se va a aceptar más inflación, porque es casi inevitable, y se va a evitar una mayor recesión para poder contener precios. ¿Qué conclusiones nos deja esto entonces para las inversiones? Bueno, uno podría decir que en este contexto todavía hay más valor en las acciones que en el resto de los activos, siempre y cuando se pueda evitar una recesión, que es el gran riesgo. Yo creo hoy todavía de baja probabilidad, pero existe. Pero la volatilidad hoy hace insoportable cualquier inversión y eso exige cautela y protección. Por eso podemos identificar algunos sectores que están beneficiados por la situación actual y algunos que van a estar, que van a ser víctimas, pero lo más importante es empezar a pensar en inversiones con alternativas, derivados en particular, que toman como dato y como valor la mayor volatilidad. Y algo de eso vamos entonces a ir específicamente con ejemplos. Bien, paso rápido por la parte más histórica a esta altura, que es la semana pasada, y vamos más a la discusión de hoy. Precios en alza, ya mucho más evidente que hay un componente más permanente, recuperación del empleo en Estados Unidos, en parte todavía, en Europa mayormente, y con suba salarial que de alguna manera refleja esta situación de apretón del mercado laboral. Todos los ingredientes dados para que los bancos centrales empiecen a actuar. A pesar de eso, sigue habiendo esa sensación entre el mercado y los observadores de que hay un elemento transitorio muy importante que no se puede menospreciar. Cuando uno mira este cálculo que hace el FED de San Francisco, donde separa información sensible o no al COVID, uno ve que la aceleración es realmente, está concentrada en todo lo que es sensible al COVID. Y no es así en la parte insensible. Esto es clave para entender un poco de dónde venía la posición de los bancos centrales y por qué van a seguir manejándose con cautela, aunque reconociendo que hay un riesgo de mayor inflación. Y otro elemento que muestra de alguna manera lo mismo es que cuando uno trata de mirar precios específicos, como por ejemplo índice de precio de contenedores, esos precios se dispararon, ahora ya empiezan a estabilizarse. Y todavía no han contaminado tanto al resto. Por eso es importante todavía mantener esta idea de un mundo dual, donde tenemos una muy alta inflación y es preocupante, pero al mismo tiempo hay bastante argumento para pensar que un gran componente es transitorio. Es más, si uno mira lo que pasó, lo que pasa en las proyecciones, fíjense acá, dato promedio de media, perdón, de los datos que acumula Bloomberg, que son como 60 proyecciones diferentes de bancos y analistas. Uno ve que obviamente todos los meses hubo una suba y una expectativa mayor de inflación para el año 22, que es el que sufre finalmente la suba de hoy, pero que las proyecciones para el 23 siguen siendo bastante contenidas, a pesar de todo lo que ha pasado. Obviamente esto tiene cierto rezago con respecto a lo que pasa hoy en Ucrania, pero les muestra una estructura de análisis del mercado a lo que está sucediendo hoy con el tema de inflación, y eso obviamente está muy asociado a la reacción esperada de los bancos centrales. Ahora, lo mismo se veía en el mercado de bonos, cuando uno mira los break-evens entre tasas nominales y reales, tanto en Alemania como en Estados Unidos, hasta la semana pasada. Si uno ve ese circulito final que yo les agregué ahí, lo que muestra es de alguna manera el gran cambio que hubo la última semana. Y esto es porque el shock de materias primas indudablemente tiene un impacto sobre la inflación. Después vamos a discutir qué tan permanente puede ser, qué tan prolongado puede ser, pero claramente va a haber un impacto inflacionario notable e inevitable. Y eso es lo que empiezan a marcar los mercados de bonos. Bien, ahora déjenme separar el análisis de la situación pre-Ucrania y post-Ucrania, porque
es clave para entender la disyuntiva que hay hoy en términos de la política monetaria. De todas maneras, acá les muestro las proyecciones de expectativas de tasas del FED al día de ayer, quiero decir, post-Ucrania. No han cambiado mucho, por eso ahora no le agregué lo que se esperaba la semana pasada, que es, con respecto a enero o a febrero, hay un cambio notable, donde el mercado espera hoy más de 50 puntos básicos de suba de tasas por sobre lo que esperaba hace un mes o dos. De vuelta, en la semana no cambió tanto. Yo creo que eso con el tiempo probablemente empieza a suavizarse, y ahora les explico por qué. Pero por ahora se sigue esperando esto. El ECB acaba de anunciar que las tasas no las mueve, pero que sigue teniendo un toque hawkish sobre su posición comparado con lo que fue hace un par de semanas, y que está dispuesto a desarmar la intervención directa sobre el mercado más rápidamente. Así que por ahora es como que los bancos centrales siguen en la situación previa a Ucrania, donde reconocen que hay un riesgo mayor de inflación y que van a actuar. La gran pregunta, y de vuelta, esto es antes de Ucrania para el análisis, y después incorporamos el elemento de Ucrania, la gran pregunta es ¿a dónde nos lleva una actitud más agresiva de parte de la política monetaria? Acá el gráfico es el bono de 10 años y los Fed Funds, tasa corta y tasa larga, y lo que es notable es cómo el bono de 10 años va cayendo en el tiempo, y los picos de Fed Funds o de política monetaria agresiva también van cayendo. Entonces, ¿es esperable que algo de esto suceda o no? Esta es la gran pregunta antes de complicarla más, ¿no? Y acá dos cosas breves para que creo que en algún momento lo planteamos en nuestra primera charla. Seguramente lo hemos analizado en nuestra carta al inversor. Lo que vemos es que hay una tendencia a la caída de tasas reales en el tiempo. Hay un documento hecho por un autor alemán que mira 800 años de tasas reales, profesor de Harvard, y lo que ve es que es una clara tendencia secular. Y lo explica básicamente con el desarrollo de los mercados financieros, es decir, hay más actividad, hay más volumen, hay más activos, y hay una baja continua y consistente de esa tasa real. A eso hay que agregarle lo que ha pasado en los últimos años, que fue un poco todo lo que alimentó esta discusión que de alguna manera liderada por Larry Summers, de que hay un exceso de ahorro en el mundo y que eso mantiene las tasas bajas y arriesga a estar en una estanflación. En un estancamiento, perdón, no inflacionario. ¿Y de dónde vienen un poco esos argumentos? Bueno, hay dos centrales. Uno es las tendencias demográficas. La población mundial se está haciendo más vieja, y eso genera más ahorro, porque naturalmente en el ciclo de vida la población más vieja genera más ahorro. Acá ven lo que son las proyecciones de Naciones Unidas de mayores de 60 años en términos proporcionales en todo el mundo, en los países centrales más. Va a haber un número proporcionalmente mayor de gente adulta que va a ahorrar más. Y eso lo estamos viendo. Al mismo tiempo tenemos un fuerte shock en lo que es la participación del ingreso, tanto en el ingreso como en el stock, en la riqueza. Acá mirado en términos de ingreso nada más, cómo cambia la participación del primer percentil de esa distribución de ingresos con respecto al de la mitad de los hacedores de ingresos. Si uno mira el porcentil 90, que es toda la población que no tiene capacidad de ahorro, lo que ve es el mismo gráfico. Es decir, el ingreso de ese grupo está cayendo. Y ese es el grupo que realmente no tiene, que lo afecta en el consumo, no necesariamente en el ahorro. Mientras que todo el resto
es el que hoy tiene más ingreso, lo ahorra casi plenamente. Por eso ese exceso de ahorro que tiene la tendencia mundial de los últimos 800 años, más la dinámica más reciente, aunque algo de eso yo creo que hubo en el pasado también, lo que vemos es que hay un exceso de ahorro fundamental que de alguna manera explica esa caída en tasas de interés. Entonces, había una primera discusión hasta los eventos de Ucrania, que era, bueno, el FED va a tener que ser más agresivo, va a subir 150, 200 puntos básicos la tasa, y con eso va a ser más que suficiente. Y vamos a estar en un mundo donde las tasas reales, en el mejor escenario, van a cero, y no necesariamente mucho más, que sigue siendo un escenario bastante benigno para la inversión de riesgo. Ese es un poco donde estábamos. De repente vino Putin y vino Ucrania, y tenemos un shock de precios de commodities que hace todo mucho más complejo. De vuelta, importante es señalar el tema de no solo el petróleo, sino también de los productos básicos, porque el impacto sobre el ingreso que eso tiene es fenomenal. Entonces, ¿cómo debiera esperarse que actúen los bancos centrales en este caso? Bueno, y ahí ha habido un aprendizaje en términos de los hacedores de política. El quiebre, para mí, al menos más claro, es un trabajo de Bernanke del 97, donde él señala que, con un par de autores, que en realidad lo que antes se creía que generaba recesiones, que eran los shocks petroleros o de commodities, lo que termina siendo verdad es que lo que termina generando una recesión aún mayor es la acción de política monetaria, que trata de prevenir la inflación. Entonces, si uno mira lo que pasó en el 73, 74, 79, 80, lo que ve es que realmente hubo un pico en la suba de precio, en este caso solo significado por el petróleo, por el WTI, y la reacción de política inmediata de suba de tasas para par y paso con la inflación. Y lo que vieron es que causaron una fuerte recesión. Por eso acá en el gráfico de la derecha les asocio crecimiento con precios de commodities, y a la izquierda un poco la situación de la política monetaria. Entonces, lo que dice Bernanke en el 97 es, cuidado, que tal vez los bancos centrales tendrían que mirar de otra forma este shock, porque probablemente no puedan evitar la inflación que generan, y lo que hay que evitar son los efectos de segundo orden. Entonces, a partir de ahí empezó a haber una discusión mayor sobre si mirar más la inflación núcleo o mirar más el mercado laboral, y no estar tan aislado tratando de contener el impacto inflacionario de precios de commodities. Y algo así vimos en el último shock, 2004 hacia adelante, precios de commodities subiendo fuertemente, y vimos una acción de la Fed bastante gradual, y no vimos inflación, y tampoco vimos recesión. La recesión se genera recién con el shock financiero del 2008, pero hasta ahí era el mundo ideal, donde todo parecía funcionar muy bien, el crecimiento era cada vez más fuerte y la inflación no crecía. El gran periodo de parsimonia. Bueno, eso obviamente cambió con la crisis, pero el proceso creo que deja una lección. Y es como hoy miran los bancos centrales este nuevo shock, que es, interpretando que el shock tiene un impacto inflacionario, que hay que tratar de contenerlo, pero que al mismo tiempo hay que dejarle cierto espacio de maniobra para que ese impacto inflacionario, absorbiendo ingreso real, reduce la presión sobre demanda, y con eso logramos un ciclo más natural. Eso es lo que uno debiera esperar hoy. Entonces, un FED o un ECB que probablemente hagan menos de lo que pensaban hacer hace una semana, y que probablemente estén dispuestos a resistir más o aguantar más inflación que antes, porque no tienen mucha alternativa. La alternativa sería
aceptar que uno va a causar una fuerte recesión para evitar esa inflación. Además está la gran discusión si esa inflación es temporaria o permanente, por todo lo que veníamos diciendo. Al dato del COVID hay que agregarle también una dinámica propia al mercado del petróleo. Ayer vieron la reacción de los árabes de estar dispuestos a aumentar el petróleo, la producción. Bastante lógico porque cualquier precio alto de petróleo o de lo que es fuentes de carbono, lo que generan hoy es una muy fuerte y rápida transición a energías alternativas. Y eso lo entienden los productores de petróleo y por eso tratan de evitarlo, con lo que va a haber una tendencia normal a que la oferta reaccione a los problemas que hoy tenemos. Y además tenemos el mismo impacto que genera entonces los altos precios sobre los ingresos y cómo eso debiera acomodarse. Más allá de lo que debiera ser temporario, que es el shock geopolítico. Uno cree que esto debiera tener una transición, no necesariamente corta, pero eventualmente también se logra cierta normalidad. Hoy creo que el precio del petróleo refleja la incertidumbre de un posible embargo a las importaciones de Rusia desde Europa. Pareciera que no va a suceder, pero la sola probabilidad de que eso suceda, obviamente le pone una presión sobre los precios. Por eso es que los precios se mueven tanto con tan poca información. Bueno, así que eso es un poco la discusión del status quo. Si uno mira lo que ha pasado en estos momentos de transición de política en el pasado, lo que ve es que en general las acciones responden mejor a los apretones monetarios cuando la economía se está expandiendo que cuando no lo está. Hoy estamos en esa situación, pero también estamos viendo que el impacto ingreso que tienen los commodities es para desacelerar el crecimiento. Por eso hoy es tan difícil juzgar, dado las valuaciones altas, qué pueda pasar con las acciones en los próximos meses. Creo que siguen teniendo valor cuando uno compara con el universo de fixed income, que ha ido deteriorándose en calidad, cada vez créditos peores, cada vez más largos las madureces de los índices, y spread más chicos en los mínimos, con lo que hay un riesgo que no se compensa, mientras que en los otros activos sí. Pero no hay que olvidar esta gran volatilidad, algunos precios, algunas valuaciones altas, y por lo tanto creo que hoy es más bien buscar una situación de inversiones alternativas. Paso a lo que eso significa. Ejemplo. Antes de decir, bueno, me voy a jugar y a seleccionar un buen grupo de acciones, hay que pensar en estas alternativas, que mi misma cámara me tapa, pero ahora ya no me tapa más, que es un ejemplo. Acá lo que les muestro es la relación de dos índices, el Russell 2000, que es un poco el menos internacional, más tradicional de la bolsa americana, empresas más pequeñas y medianas que lo que es el S&P, comparado con el S&P 500. Y les muestro un gráfico de relación con distintas bases. Si uno empieza igualando los índices en el 2000, lo que veo es que hoy el Russell está 40% arriba del S&P, cuando supo estar 90% arriba. Si uno hace esa comparación más reciente, lo que ve es que en realidad hay un deterioro más reciente, si se quiere, de los últimos 4 años, que hacen pensar que hoy hay una relación más balanceada, si se quiere, sin un juicio de valor, aunque detrás de esto hay, por ejemplo, muchas de las compañías de valor que funcionan bien cuando hay una consolidación del ciclo económico están en el índice Russell más de lo que están en el S&P. Por eso se esperaba que este sea el año del índice
Russell comparado con los años anteriores, obviamente antes de Ucrania. Pero esta relación sigue existiendo. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué le hago la relación? Porque el índice Russell tiene 50% más de volatilidad que el S&P. Y entonces uno puede pensar estrategias que utilicen ese componente de volatilidad. Ejemplo, nosotros hoy vendemos un put del IBW, es el ETF asociado al Russell, a 170, hoy vale 200. Es una caída de 15%, a enero del 23. Y para eso recibo un premio de 6%. Quiere decir que hoy, antes de pensar en el riesgo de invertir y perder en una altísima volatilidad y riesgo de recesión y lo que sea que pueda resultar a partir de lo complicado que está la situación en Ucrania, uno bien puede decir, estoy dispuesto a ganar un premio para comprometerme a comprar muy por debajo del valor actual. Con lo que es una posición mucho más conservadora, que tiene una renta, y que tiene una renta muy lógica en este mundo tan difícil de hoy. Si uno quiere ser un poco más agresivo y vender un put a 180, que es 10% por abajo del precio de hoy, bueno, la renta es 7,5. Con lo que si uno piensa, en este caso se tiene que caer 20% para que uno empiece a perder dinero. Y 20%, y uno puede hacer la métrica que quiera, es un valor donde creo que es más fácil pensar en un activo de riesgo de lo que hoy debiera ser el simple hecho de tratar de elegir de winner en este mundo tan complicado. Si hace la misma operación con el S&P, bueno, la ganancia es menor, justamente porque la volatilidad del índice es menor. A mí me gusta el Russell o el IWM porque creo que en términos históricos tiene una evaluación mejor. Y es más, en los últimos 2 meses del año, si uno mira el comportamiento, casi que se cayeron lo mismo, cuando lo lógico sería que el Russell se caiga más porque es un activo más volátil. Entonces, eso da un poco un elemento de valor relativo que se puede utilizar. Bien, otra de las cosas que se podrían hacer, y esto es algo que nosotros ya venimos trabajando como un pre-manejo de un fondo que vamos a ir lanzando en las próximas semanas, es una combinación de derivados sobre una tenencia subyacente que proteja el patrimonio, pero que también permita obtener un resultado casi de renta fija sobre un índice bursátil, sin sufrir el riesgo de pérdida. Entonces acá es una combinación de puts y calls muy out of the money, más un put que protege el precio de compra. Y acá tienen cómo funciona lo que sería el índice de esa estructura, que es la línea azul, el total, y lo que sería el subyacente, que es el S&P. Y el put es el mínimo, la mínima ganancia, el mínimo valor que va tomando el fondo. Entonces, esta estructura permite, obviamente, siendo activo en el trading, ir ganando espacio en el fondo total, aún a pesar de que el subyacente vaya cayendo. Este es un ejemplo de lo que ha sido 200 días de inversión con un retorno anualizado garantizado de 7%. Nada mal para lo que es la situación actual, obviamente. Uno quisiera tener algo más de rendimiento, pero en este contexto actual muy oportuno. Acá otro ejemplo con opciones más largas, de 9 meses, donde la distancia entre el valor del subyacente y la estructura es mayor justamente por la volatilidad que tiene implícita las opciones, pero de vuelta, que permite retener e incorporar valor a medida que tengamos oportunidades y protegiendo también la inversión inicial. En este caso, la rentabilidad anualizada en 156 días es casi el 11%.
Y esta es otra posición parecida con opciones a 4 meses, que en realidad empezó en el peor momento, fin de noviembre, y a pesar de eso, hoy tiene un pequeño rendimiento cuando se hace anualizado, porque la misma estructura, como está más protegido a la caída que a las subas del índice, da oportunidades cuando tenemos una baja muy marcada en el mercado. Con lo que ideas, para que ustedes lo piensen, pero que realmente valoran, me parece, la incorporación de derivados en un momento donde la volatilidad asusta, pero al mismo tiempo ofrece oportunidades. Bien, con eso voy a hacer rápido, así tenemos tiempo para un poco el índice, la idea de inversiones en Argentina. Muy brevemente lo que significa el acuerdo con el fondo. A nuestro entender, el acuerdo no arregla nada, creo que ya es vox populi eso, pero hay un par de peros importantes. Uno es la meta fiscal exige un ajuste de casi 2 puntos y es muy importante, ojalá el gobierno esté dispuesto a cumplirlo. La meta financiera exige una fuerte reducción del financiamiento monetario. ¿El fondo cree que con esto baja la inflación? Yo creo que no. Y tercero, la meta de reservas impone acumular giros, aunque ayuda mucho, impone acumular giros. Y eso va a ponerle tensión al mercado cambiario eventualmente. No en los próximos 3 a 6 meses, pero eventualmente esta imposición de la meta cambiaria también se va a sentir. Por eso la discusión es si el gobierno, sabiendo todo esto, no solamente compra un puente para subsistir un año sin tantos sobresaltos y pensar que va a ser el año próximo, también apostando a que el fondo ya una vez se doblegó y va a poder doblegarse nuevamente. Creo que el gobierno está apuntando más a eso que a tratar de resolver cualquier problema, ¿no? Y todavía falta la opinión de la oposición dentro del gobierno. Creo que, por lo que yo tengo entendido, ayer se llegó a un acuerdo entre los moderados del gobierno y la oposición para apoyar el acuerdo sin apoyar el programa, porque justamente todos coinciden que el programa no sirve para mucho y que probablemente no sea de fácil cumplimiento, pero al menos darle al gobierno la opción de poder negociar un refinanciamiento con el Fondo Monetario y ver qué hace. Entonces, con eso, en términos de mercados, Roberto nos va a guiar mucho mejor de lo que voy a hacer yo, pero en términos muy genéricos, creo que la gran conclusión es que lo único que queda del pasado más remarcado que nunca es la necesidad de inflación para hacer el ajuste que no se trata de hacer de forma más específica. Y por eso las inversiones van a tener que depender o pensar mucho en esos términos. Y también pensar en que tal vez el gobierno, gracias al precio de commodities y gracias al programa con el fondo, tiene un espacio más relajado en términos de reservas de lo que tenía antes. Pero de vuelta, creo que con eso hay que ser cauteloso porque tal vez dura mucho menos de lo que se cree. Ni que hablar del precio del gas y el impacto que eso tiene sobre la balanza de pagos argentina. Bien, solo breve lo de las 3 metas. La fiscal, alguna vez creo que yo se las había presentado algo parecido. El déficit del 2,1 del 2021 obviamente es 3,1 porque se incorpora el ingreso de los DEC, que es algo excepcional, pero además empieza a perder medidas, empieza a perder el impuesto de los altos patrimonios, empieza a perder o a través de mayores subsidios si los precios de las tarifas no suben, con lo que en términos pasivos, 3% del año pasado es 4,7 de este año y tenemos que llegar a 2,5. Y para eso es fundamental
que el gobierno pueda subir tarifas, recuerden, tienen que subir al precio de inflación para que no tengamos pérdida, con lo que cualquier ganancia debiera ser por sobre la inflación. Y después vamos a tener muy probablemente más castigo a través de lo que es el deslizamiento de los gastos muy por debajo de la inflación, jubilaciones nuevamente, pero creo que va a ser necesario que esa licuación sea mucho más amplia en el gasto público, incorporando inversión y todo lo demás. Con lo que hoy se ve muy difícil realmente, en particular si el gobierno no está dispuesto a subir tarifas de una forma contundente. Ni que hablar con los nuevos precios del gas o de la energía, ¿no? En términos financieros, bueno, acá también significa un cambio radical. Obviamente cuando uno piensa en términos financieros, lo que tiene que tener en cuenta es que el dinero es fungible y que hay que pensar más bien en el agregado de un stock de pesos, sean pasivos en pesos o del gobierno o del Banco Central, que incluye la base monetaria. Y entonces, en esta lógica, no importa tanto si uno le exige al Banco Central contenerse o no, importa porque le exige esfuerzo al Tesoro para financiarse, pero desde el punto de vista monetario lo que importa es si el déficit primario es mayor o menor que el impuesto inflacionario. Y si nosotros hoy vemos que el impuesto inflacionario, con una base que está en casi 8 puntos del producto, y una inflación que se va a acercar a 60, puede llegar a ser 4.4 del producto. Eso es bastante mayor del déficit primario y eso va a significar una reducción de todos los pasivos en pesos. O de los pasivos remunerados del Banco Central, porque el gobierno, en lugar de emitir y mantener el nivel constante de base, emite para cancelar los pasivos del central, o una reducción de la base monetaria. Lo que va a demandar al mismo tiempo sí es un esfuerzo fenomenal del gobierno para hacerse de un financiamiento adicional. En nuestros cálculos es un incremento del stock de 25% a lo que tiene hoy en solo un año, con lo que va a haber mucha acción en todas estas emisiones mensuales que el gobierno hace. Y finalmente, en términos de reservas, cuando uno mira las proyecciones de los desembolsos acumulados más las metas, este gráfico de la izquierda ve que van mano a mano, con lo que da la impresión de que el fondo le presta el dinero al gobierno para acumular y pagar y no queda demasiado de más. En realidad es bastante más exigente que eso, porque hay algunos usos específicos de las reservas que contienen la capacidad del Banco Central de sumar reservas con el dinero que viene del fondo. El gráfico de la derecha lo ha hecho un muchacho que estaba en el equipo de Duhovne y de la CUNSA, y que viendo todos los detalles de la carta de intención, calcula que cuando uno mira bien lo que le dejan contabilizar como reservas, las metas actuales exigen la compra neta de 3.500 millones de dólares. Esto es comparado contra 2.000, que fue en el 2021, con lo que hay una situación de tensión ahí también, no necesariamente al principio, y que esa situación de tensión usualmente se corrige con una devaluación. Cosa que el gobierno va a tratar de impedir, y nosotros creemos que lo va a hacer exitosamente al principio, de vuelta, pero hay que empezar a ponderar la posibilidad de que eso no sea tan así hacia final del año o el año próximo. Muy bien, creo que con eso llegué ya los aburrí bastante, así que lo más interesante ahora lo va a decir Roberto y nos va a contar exactamente cómo aplicar un poco esto que vimos en versiones específicas. Roberto, todo tuyo. Gracias, Gustavo. Bueno, buenos días a todos. En cuanto a inversiones, estamos manejando un escenario base en línea
mencionaba Gustavo previamente, como primer punto que la inflación seguirá en altos niveles, vemos como base un 55% para este año. Si tomamos como punto de partida el año pasado, estamos teniendo, digamos, que va a tener un mayor crawling en el central, después también lo que es el ajuste tarifario va a impulsar la inflación, así que bueno, en ese sentido, este año sin duda alguna vamos a estar un escaloncito más arriba en términos inflacionarios, ¿no? Después también, justo como comentabas antes, el acuerdo con el FMI más este cepo endógeno que llamo, hace que un salto del tipo de cambio oficial sea menos probable, ¿no? En ese sentido, estamos considerando que al menos en los próximos meses el Banco Central va a ser más exitoso para digamos, contener el tipo de cambio, y en todo caso si hay que ajustar el cepo se ajustará, y bueno, en ese sentido se hará, digamos, para cumplir la meta de acumulación de reservas, el central ajustará de manera endógena el cepo, ¿no? Después, bueno, lo que es la alta inflación, los pasivos remunerados del central y lo que es el ADN del Banco Central del Gobierno pone un techo a la tasa real positiva, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que una alta inflación hace que cada vez se le corra más el arco al Banco Central para conseguir una tasa real positiva. Después también los pasivos remunerados también hace que se pueda, digamos, que sea poco evitable tener una tasa real positiva, en ese sentido, porque bueno, todo costo que se tenga cuasi fiscal es por subir las tasas de política monetaria y del ELIC, hace que tengas un mayor déficit cuasi fiscal, y ya en el gobierno, bueno, que siempre con un ojo en la actividad, tiene ese miedo, se tiene que el gobierno, digamos, tiene un cierto miedo a lo que es los costos en la actividad. Ahora me dicen que se escucha más bajito, no sé si ahora se escucha mejor, esperen que subo el micrófono, a ver un segundito. Ahí se escucha mejor, no sé si no cambio de micrófono, cambio por las dudas de Yo subí el volumen de mi computadora y se escucha, pero no sé ¿Se si escucha todos pueden bien? hacer eso. Bueno, si no cambio por las dudas, a ver, un segundito por las dudas, cambio de PC para ser más seguro, un segundito. No, acá me dicen que se escucha, Roberto, ¿eh? Listo, perfecto. Bueno, entonces siguiendo, lo que es, antes de pasar al tema de retornos, veo un poquito los riesgos. Cuando uno toma posición dólar link, siempre el miedo es el tema del doblamiento. En este caso, consideramos que es un riesgo poco probable, dado el nuevo acuerdo con el FMI, el cepo vigente, etcétera, y que en todo caso, aún desdoblando el tipo de cambio comercial, no se puede atrasar tanto, ¿no? Lo bueno ser, el medio siempre vigente, es lo que es la manipulación de la inflación. Bueno, en ese sentido, tener un costo político muy alto, y también se le cierra la principal fuente de financiamiento al tesoro, ¿no? Después, en valor de tasa fija, los riesgos son más materiales, ¿no? Por decirlo. Lo que es un valor, digamos, tiene riesgo de la tasa real que sea negativa. En ese sentido, tenemos nuestras dudas, y también tasa fija. El tema es si las expectativas ya preciadas convalidan tomar posiciones activos, y bueno, o se va a producir una licuación adicional del capital con un costo para el inversor, ¿no? Así que bueno, un poco los fondos que tenemos ahí disponibles para estas coberturas es uno que ajusta por dólar oficial, el performance, uno que ajusta por inflación, el long, y después dos más específicos, que uno más de manejo de tesorería y liquidez transitorio, y uno dedicado a activos PIN, ¿no? Así que bueno, pasando a la próxima slide, vamos a ver un poco qué nosotros preferimos, lo que son los activos SER, ¿no? A ver si me puedes cambiar el estado ahí en la próxima slide. Ahí lo que podemos ver es que lo que son los activos SER vinieron comprimiendo Perdón, bastante. pero no lo estoy logrando por alguna razón, pero ya lo hago. Seguiré. Bueno, mientras comento la idea. Los activos SER vinieron comprimiendo bastante en estos últimos tiempos, digamos, ahí si tomamos como punto, por ejemplo,
Nuestra última charla, vamos a tener que lo que son las LECER pasaron de un spread levemente positivo, ahí abajo a la derecha, a estar muy negativas. Después los bonos ser un poco más largos, ahí saco el TX22 porque ya es tasa fija. También comprimieron, tenemos un CNP que comprimieron, y lo que son los corpos UVA SER también se comprimieron y pasaron a estar negativo, ¿no? Por supuesto, pues para cada corporativo hay diferentes curvas en cuanto a los niveles de calidad crediticia, ¿no? Así que en este sentido, lo que son los fondos están muy posicionados en lo que son los activos más cortos, en la parte más corta, las de SER, que eso ha sido el causante de que se depriman los niveles de spread, ¿no? Lo que es la parte corporativa y para banca privada, siempre nuestra recomendación es si pueden alargar duration, dado las tasas reales negativas que ofrecen las LECER, bueno, ahí se puede alargar duration. Y bueno, siempre es importante en todo este posicionamiento entender el trade-off entre la calidad crediticia que ofrece el tesoro y los privados, que a nuestro entender siempre es mejor un riesgo privado y también para diversificar carteras, ¿no? Después en la próxima slide tenemos lo que son la parte de Doralink. Ahí lo que es Doralink, el principal, digamos, cambio de nuestra última charla es que el mercado priceó que no va a haber un salto discreto en el tipo de cambio, al menos en los próximos meses, ¿no? Es así que nosotros, la verdad, preferimos alargar duration y pasarnos un poquito más largo, soberano más largo. Esto básicamente por un spread positivo, porque si el central viene acelerando el trading como lo hace ahora, como lo está haciendo, va a dar un poquito más de carry y porque es más probable que hacia el año que viene se pueda capturar cualquier salto del tipo de cambio, ¿no? Versus alguno más corto que al menos en los próximos meses no se ve un salto del tipo de cambio con una buena probabilidad de ocurrencia, ¿no? Después, bueno, los corporativos también tienen diferentes curvas en base a la calidad crediticia, cuando el análisis es básicamente el mismo y también han un poco ampliado el spread, en este sentido, dado la menor expectativa del salto del tipo de cambio, también los corporativos pasaron de un spread levemente negativo a positivo, pero han demostrado ser un mejor refugio de valor, ¿no? Así que en cuanto a Doralink, la principal conclusión es, para nuestro entender, estiramos duration y estamos viendo que es menos probable un salto discreto del tipo de cambio, al menos para los próximos meses, dado el escenario base que les comentaba antes de un cepo endógeno y el acuerdo con el FMI, ¿no? Después, ahora pasando a la parte de lo que es la curva de tasa fija y Badlar, ahí lo que estamos viendo nosotros es que lo que nos están empezando a dar un premio, son las LEDs, versus si comparamos, por ejemplo, las, lo que son las LECER, ¿no? Ahí si proyectamos una inflación, un IPC de febrero, bueno, supongamos que era 3.9, que se funde la semana que viene. Después decimos, bueno, marzo va a 4.1, abril 3.7 y así seguimos con los números del gráfico, vamos a ver que lo que son las spreads de las LEDs están en 300 pp aproximadamente, poquito más, poquito menos. Bueno, para nuestro entender, ese spread luce a poco, dado los riesgos que se están tomando, ¿no? Con lo cual faltaría ahí una vuelta de tuerca para que den un poquito más de spread y ahí sí poder decir, bueno, tomamos posición en estos activos y bueno, podemos afrontar los riesgos de cualquier sorpresa inflacionaria. Iba a hablar lo mismo, ¿no? Hasta ahora no están consiguiendo lograr tasas reales positivas, así que bueno, faltaría otro poquito de suba, a nuestro entender, con posterioridad a la discusión del IPC, podría venir otra suba, con lo cual ahí, bueno, una vez producido, ahí ya pueden tener otro atractivo estos instrumentos, pero bueno, siempre va a depender de la magnitud de la suba, de cómo venga el IPC. Después viendo un poco cómo pricea el mercado ahí los activos, vemos que entre lo que son las LEDs y las LECER, parecía un 57% de inflación para este año y una depreciación real del 3.32%. O sea que el mercado también está viendo una alta inflación y también está viendo una apreciación real en el sentido que el Banco Central viene acelerando el crawling, pero la inflación está impidiendo que pueda recuperar tipo de cambio real, ¿no? Y después, bueno, como siempre digo, tomar un activo valular versus un activo que ajusta por inflación para ver cuál sería la inflación implícita
tiene la distorsión que se puede estar apreciando también en esa comparación la potencial suba de tasas del central, con lo cual se estaría subestimando la inflación implícita que está entre esos dos activos, ¿no? Después, bueno, pasando ya a nuestros queridos bonos soberanos en dólares, ahí lo que vemos que están en zona de rebote, ¿no? Ayer fue un ejemplo claro de lo que pasó, ¿no? Con una paridad del T35, por ejemplo, en niveles menores del 30%, bueno, ahí rebotaron, nosotros vemos que pueden rebotar por poner un número 10, 15%, si se quiere. La verdad no vemos en este escenario, aún con un acuerdo con el FMI, algún rebote o un rally del 50% o demás, como escuché a algunos analistas, ¿no? La verdad nosotros somos más cautelosos y bueno, siempre que no haya ningún sitio negro, como las Fed siendo muy hawkish o el tema de Rusia, Ucrania, etcétera, vemos que están en zona de rebote. Ayer fue un ejemplo y bueno, esperemos que una vez que se materialice el acuerdo con el FMI y se calme el contexto externo, se pueda extender un poco este rebote. Pero sin embargo, digamos, a largo plazo, sin un cambio de régimen macroeconómico, es muy difícil que tenga un radio extendido, ¿no? Para citar solo un ejemplo, en 2026 hay vencimientos por 10.000 millones de dólares, que es un 2.4% del PBI. La verdad, sin un reordenamiento macro y sin un cambio de régimen, vemos muy difícil que se puedan comprimir las tasas y pueda subir el precio de los bonos, ¿no? Con lo cual, siempre el mercado va a estar priceando que hay buenas chances de un default para ese entonces, ¿no? Y también, bueno, siempre se puede acceder al mercado de capitales, pero para eso hace falta nuevamente un cambio de régimen macro, si no, solamente se estaría postergando nuevamente el default. Y un entremedio es el mediano plazo, donde, bueno, ahí sí vemos cierto valor para valorizar posiciones, ¿no? Para la correlación negativa entre las paridades y contado con liquidación, ¿no? Después, bueno, para ir cerrando esta sección, lo que es los drivers que nos fueron, ¿no? Siempre me gusta pensar que estamos en el mejor escenario que podríamos haber supuesto parados un año atrás, ¿no? Tuviste elecciones que salieron favorables para la oposición, la soja en 600 dólares la tonelada, tuviste el acuerdo y sin embargo los bonos no lograron un repunte, con lo cual hace pensar si para el año que viene un potencial cambio de signo político va a ser que los soberanos puedan repuntar, ¿no? Nosotros somos bastante cautelosos también y volvemos a insistir con el concepto de que sin un cambio de régimen macro, venga el que venga, va a ser muy difícil tener una suba significativa. Bueno, en cuanto a ver al cable, tenemos esta trilogía, se puede decir, ¿no? El que en el corto plazo está en zona de rebote, es decir, en 200 pesos, un poquito más abajo el contado, es en una zona de rebote y también la nominalidad local hace que la dinámica inflacionaria hace que tarde o temprano esta nominalidad se torne barata en contado, ¿no? Así que en el corto plazo es un dólar barato. Ya en el mediano plazo, bueno, ahí ya deberíamos ver que va a perder versus inflación no contada, ¿no? Para este contexto de suba de tasas, el tema del FMI que está acordando, en fin. Salvo un deterioro macro local o externo, en el mediano plazo debería perder versus inflación, al menos en este año 2022. Y para largo plazo, es verdad que es un tipo de cambio que está fair value en cuanto a fundamentos, ¿no? Siempre me gusta decir que es un dólar de distrés para una macro de distrés. O sea, si vos ves, por ejemplo, los años 80, teníamos problemas de déficit, de inflación, de deuda externa, cosa que ahora también, y el tipo de cambio de real hoy a 200 está un poquito por encima del promedio de esa década, ¿no? Pero esto no quita que sea un tipo de cambio de real alto, por ejemplo, un dólar a 200 es un dólar que está por encima del promedio post-convertibilidad, ¿no? Así que en ese sentido, a largo plazo, un poco se refuerza ese view que es un dólar caro, por más que en el corto plazo esté en zona de rebote, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que es los activos, así que bueno, le devuelvo la palabra a Gustavo para arrancar con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, clarísimo. Sí, lamentablemente uno tiene que aceptar que los próximos meses en la Argentina van a seguir siendo de muy alta inflación porque casi es una necesidad a lo que se ha decidido seguir por política, así que como inversor hay que tratar de prepararse para eso, ¿no? Y dentro de las limitaciones que existen. Bueno, mostrando una impecable disciplina, lo hemos logrado en menos de una hora, así que ahora tenemos espacio amplio
para preguntas. Yo acá veo la primera, que es, dada la experiencia en el Central y los rumores, si hay posibilidad de una reestructuración en la política de encajes para poder cumplir con los requerimientos del fondo. La verdad es que me da la impresión de que el fondo obviamente está preocupado con el tema monetario. Estaría mucho más preocupado si no hubiese cepo. Entonces creo que de alguna manera la necesidad por modificar va a ser contingente a ese cambio y a cómo se dé la macro en ese contexto. En el corto plazo me da la impresión de que ellos le han encontrado la solución, si se quiere, a esta preocupación, forzando al Tesoro a absorber bastante más del financiamiento y liberando recursos para que el Central pueda cancelar sus pasivos remunerados. En esa tablita que yo les mostraba, van a tener capacidad de reducir casi a la mitad los pasivos remunerados si es que usan todo el impuesto inflacionario para eso y si se cumplen las otras vías de financiamiento que tiene de alguna manera incorporado el programa, ¿no? Con lo que no veo ahí algo inminente. Me parece que en el futuro va a depender tanto de la urgencia de modificar un poco la libertad cambiaria o no, con la situación fiscal. Esto requiere tarde o temprano un fisco que compre pesos, sino que los necesite, que no necesite pesos para financiarse, sino que le sobren pesos para cancelar deuda. Y todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero no creo que esto sea un problema de este año o menos, ¿no? Muy bien, a ver si hay otra pregunta. Hay una pregunta que me había llegado también un poco sobre la dinámica en la relación con el Fondo Monetario. La sensación que uno tiene es que el gobierno ha logrado aceptar e imponer un programa que para el fondo es un programa bastante malo, y lo reconocen, pero es lo único que lograron alcanzar. Pero ahí la pregunta es si el gobierno los convenció sobre su voluntad para cumplir, aunque sea el programa malo. Y la gran, creo, duda al respecto es si el gobierno tiene una personalidad hoy que va a ir cambiando a medida que se acerca el 2023 por la emergencia electoral y por la presión que haga la coalición interna que tiene, ¿no? Es decir, hoy tal vez se contentan simplemente con no votar por el acuerdo, pero eso probablemente empiece a ser algo bastante más explícito en contra de las políticas a medida que estemos cerca del año electoral. ¿Y cuánto hace el gobierno para resistir eso o no? Nadie lo sabe. Y ahí el fondo creo que está pensando que sí hay una voluntad, que el mismo miedo al default que hoy lo forzó a hacer un programa que es doloroso, por más que sea bastante laxo, es lo mismo que los va a forzar a seguir teniendo esa disciplina para continuar dentro del programa y cumplir con las metas. Sinceramente es una gran duda. A mí no me queda para nada claro. Lo que me dicen desde Washington es que en el fondo han tocado límite y difícilmente puedan aceptar desvíos del gobierno. Yo creo que el gobierno no le cree eso y como también aceptó tener un programa laxo, probablemente crean que más aún cerca de las elecciones van a ser más laxos todavía. Y esa es la gran discusión que vamos a tener en los próximos meses, ¿no? Y cualquier mensaje hasta corporal va a ser leído como un dato muy relevante. A mí me da la impresión de que, y eso es una opinión muy personal, de que esa relación va a ser cada vez más tirante, tanto en el gobierno, la coalición, como entre el gobierno
y el fondo, y si se llega a romper o no, es difícil de saber, pero eso va a estar reflejado de alguna manera en todo lo que pasa en el mercado. Tal vez fue muy vaga mi respuesta, autopregunta y respuesta, pero es lo único que me animo a decir de esa estatura. Acá me han llegado algunas preguntas más. Leo uno: frente a la baja permanente en la reserva de dólares en el central, ¿visualizan un desdoblamiento cambiario para temas de consumo en el exterior? La verdad que eso es siempre posible y siempre esperable. Tiene un costo político fenomenal y creo que es lo único que hasta ahora lo ha evitado el gobierno de decidirse al respecto. Fíjense que la decisión más bien es contener importaciones de sectores productivos que tienen un efecto actividad muchísimo mayor, pero que tiene un costo político menor. Entonces, ahí creo que el gobierno eventualmente, si necesita, lo va a pensar, pero hoy pareciera ser que la solución más simple políticamente es contener importaciones, con el impacto que eso tiene sobre la actividad económica. En realidad, yo mientras las últimas semanas que estaba la discusión de si iba a salir el programa o no, mi preocupación principal era el impacto sobre la actividad de la falta de programa. Inflación íbamos a tener muy alta en cualquier escenario, pero la recesión viene con el default. Y hoy tal vez no lo tengamos, a menos que obviamente cambie un poco la percepción, haya mayor presión sobre el mercado cambiario y el gobierno tenga que cerrar muchísimo más el tema de importaciones. Otro tema es, hago Argentina y después paso al internacional. Me gustaría saber qué expectativa creen tiene el BCRA respecto al manejo de las normas de encaje y PGN que obliga a los bancos. La verdad es que ahí me parece que no hay mucho más para hacer de parte del central. Obviamente siempre se buscan alternativas. Creo que en términos de dólares no va a haber más libertad, de seguro. La pregunta es si esa libertad se va a poder acceder a través de los bonos denominados en dólares, y siempre hay una situación difícil que requiere más ayuda y que le permite hacer eso a los bancos. Probablemente suceda cuando los bancos menos quieran utilizar ese vehículo, con lo que la verdad es que no creo que haya mucho espacio ahí de maniobra. Pero a ver, si hay alguna capacidad de cambio, sí, me imagino que en una situación de estrés el central permite más libertad a los bancos por ir a instrumentos dolarizados que no sean dólares, ¿no? Eso es una posibilidad. Bien, y la última es más del ámbito internacional, la opinión sobre el oro y la actualidad, visto el tema inflacionario mundial sumado al tema bélico. Sí, obviamente el oro es el resguardo hoy. Yo pensé que iba a ser también una ayuda para las cripto en este contexto. No queda tan claro ahora, pero me da la impresión de que sí, cualquier reserva de valor, y más fuera del sistema, debiera ser hoy verse con una visión diferente de lo que era antes. Al mismo tiempo, es tan transitorio su valor como la continuidad de esta incertidumbre sobre la cuestión geopolítica, porque recuerden que el peor enemigo del oro es el cambio de política monetaria. Y si de repente vemos una resolución rápida en el tema bélico, y eso le da espacio a la Fed y al ECB para subir tasas más rápido, entonces vamos a tener un cambio brutal sobre las demandas sobre el oro. Así que hay que tenerlo en cuenta. En el fondo es una apuesta a una guerra prolongada. De lo contrario puede ser una apuesta muy riesgosa. Hoy pareciera ser lógico, dado la incertidumbre, dado el carácter de los individuos
asociados a esta incertidumbre geopolítica, a las amenazas que hemos escuchado. Es decir, hoy la verdad es una situación con muchísimo riesgo, y por eso es que nosotros recomendábamos más bien el lado elíptico de inversión de los derivados. Lo mismo aplica para las reservas de valor. Sí. Muy bien, déjenme ver si tengo algo más. Si no, va a ser hora de dejarlos libres. No, quedamos ahí. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por la participación y nos volveremos a ver probablemente en 2 meses. Gracias a todos. Gracias, Roberto, también. Chao, chao.